El fútbol de élite ha presenciado a gigantes capaces de destrozar defensas enteras con la potencia de sus piernas, pero pocos descensos a los infiernos han sido tan trágicos, repentinos y desoladores como el de Adriano Leite Ribeiro, conocido en el planeta entero como el Emperador. Imagina tener un físico sobrenatural que aterrorizaba a los mejores defensas de la Liga de Campeones, poseer un disparo con la pierna izquierda capaz de reventar las porterías europeas a más de 140 kilómetros por hora, ser señalado por el mismísimo Ronaldo Nazario como su único heredero legítimo en la selección brasileña y firmar contratos multimillonarios con el Inter de Milán para terminar renunciando a una fortuna incalculable, refugiándose en las favelas más peligrosas de Río de Janeiro y rodeado de armas de fuego, alcoholismo y adicciones mortales. Esta es la desgarradora historia de un genio que tocó la gloria deportiva con las manos, pero cuyo mundo emocional se derrumbó en mil pedazos tras una llamada telefónica que cambió su destino para siempre. Si quieres descubrir las historias más oscuras que las grandes instituciones intentan silenciar, las tragedias de vestuario jamás contadas y los análisis más profundos sin filtros mediáticos, súmate ahora mismo a la familia de Fútbol Al Límite haciendo clic en el botón de suscribirte y activando la campanita. Tu apoyo constante es fundamental para que sigamos revelando las verdades ocultas del deporte rey. Las crónicas de la época demuestran que el fin de este gigante no fue provocado por una lesión de rodilla, sino por un disparo directo al corazón que destruyó su mente de forma irreversible. Para entender la magnitud del fenómeno de Adriano es necesario remontarse a sus orígenes en las calles de la favela Vila Cruzeiro, una de las zonas más violentas y marginadas de todo Brasil. Crecido en un entorno hostil donde las balas perdidas, la pobreza extrema y el control absoluto de los cárteles de la droga eran el pan de cada día, el joven zurdo encontró en el balón su único pasaporte de supervivencia. Su irrupción en las categorías inferiores del Flamengo desató un terremoto de informes técnicos entre los ojeadores europeos, quienes contemplaban maravillados a un delantero centro que combinaba la potencia física de un atleta de 100 metros lisos con la técnica refinada y la elegancia de un enganche sudamericano. El Inter de Milán no dudó en desembolsar una cifra astronómica para trasladar a aquel diamante en bruto a la liga más exigente, táctica y defensiva del planeta, la Serie A italiana, iniciando una ascensión meteórica que prometía marcar una época dorada en la historia del fútbol mundial. En sus primeros años en Italia, la figura de El Emperador se convirtió en una auténtica pesadilla para los esquemas tácticos de todo el continente europeo. Cada disparo lejano de Adriano parecía un proyectil teledirigido sin parábola. Sus arrancadas desde el centro del campo dejaban un reguero de rivales en el suelo por pura potencia muscular y su capacidad para ganar duelos aéreos lo transformó en el delantero más cotizado del mercado internacional. Grandes leyendas del fútbol de la época confesaban en privado que marcar al ariete brasileño era una tortura física insoportable. Con solo 22 años, tras liderar a la selección de Brasil hacia la conquista de la Copa América con goles agónicos en los últimos segundos de la final contra Argentina, los patrocinadores multinacionales y las directivas europeas preparaban contratos millonarios de por vida para convertirlo en la imagen global del deporte rey. Sin embargo, detrás de la armadura de superatleta invencible que mostraba ante los focos de San Siro, se escondía una dependencia emocional absoluta hacia la figura de su padre Almir. Su progenitor no solo había sido su guía moral, su consejero y su protector en las calles de la favela, sino el hombre que sobrevivió milagrosamente con una bala alojada en el cráneo para verlo triunfar en el fútbol europeo. El vínculo entre ambos era el único pilar que mantenía la estabilidad mental de un joven millonario expuesto a las tentaciones de la fama, el dinero fácil y la noche milanesa. Pero el destino tenía preparada una puñalada trapera que destruiría el ecosistema emocional de la estrella en el momento cumbre de su carrera profesional. El punto de inflexión definitivo ocurrió durante una concentración de pretemporada en suelo italiano, cuando una llamada telefónica procedente de Brasil le comunicó la muerte repentina de su padre a causa de un paro cardíaco con solo 44 años. Quienes estuvieron presentes en las instalaciones del club recuerdan aquel momento como una escena verdaderamente desgarradora. El delantero arrojó el teléfono al suelo
comenzó a emitir alaridos de dolor que retumbaron en los pasillos de la residencia y cayó de rodillas al suelo completamente fuera de control. En ese preciso instante, el futbolista invencible murió por dentro para siempre. Aquella llamada telefónica no solo apagó la luz de su vida personal, sino que inició una espiral de autodestrucción y depresión severa que ni el dinero de Europa ni el afecto de los aficionados pudieron detener. A partir de aquella trágica pérdida, el vestuario del Inter de Milán se convirtió en el escenario de una batalla perdida contra la depresión silenciosa de su máxima figura. Para anestesiar el dolor insoportable que le producía la ausencia de su padre, el delantero comenzó a buscar refugio en el consumo masivo de alcohol, llegando a presentarse en las instalaciones de entrenamiento en estados lamentables de embriaguez. Los servicios médicos del club y la directiva italiana intentaron proteger desesperadamente su imagen pública ante los medios de comunicación, inventando lesiones musculares inexistentes y enviando al jugador a sesiones de recuperación en clínicas privadas. Sin embargo, el secreto de pasillo era un clamor. El gigante brasileño pasaba las noches en blanco consumiendo litros de vodka y cerveza, rodeado de fiestas privadas para intentar olvidar su sufrimiento interno. El rendimiento deportivo del delantero se desplomó de forma drástica, provocando la desesperación de su entrenador y de compañeros de equipo como Javier Zanetti o Zlatan Ibrahimovic, quienes veían cómo uno de los mayores talentos de la historia se evaporaba entre lágrimas en el vestuario. A pesar de los esfuerzos desesperados de la entidad italiana por ofrecerle apoyo psicológico especializado y modificar sus hábitos de vida, el jugador ya no encontraba ningún sentido a correr detrás de un balón ni a ganar millones de euros. La desconexión con el fútbol profesional era absoluta. Para el atacante, los estadios llenos y los trofeos individuales se habían convertido en una jaula de oro que solo aumentaba su sensación de vacío, aislamiento y soledad. Llegados a este punto medular de nuestro análisis sobre el trágico declive de Adriano el Emperador, la pérdida de su pilar emocional y la espiral de autodestrucción que lo alejó de la élite europea, si valoras este tipo de contenidos evergreen donde desgranamos el lado oculto del fútbol sin ningún tipo de censura mediática, te recuerdo que formar parte de la familia de Fútbol al Límite es tan sencillo como presionar el botón de suscripción. Continuamos revelando los detalles más impactantes de este misterio futbolístico. La situación llegó a un extremo insostenible cuando el futbolista decidió abandonar la concentración de su selección nacional en Sudamérica sin dar explicaciones ni responder a las llamadas de sus representantes o de la directiva del Inter de Milán. Durante varios días, los medios de comunicación internacionales especularon con su secuestro o incluso con su fallecimiento en las zonas de conflicto de Río de Janeiro. La verdad era aún más desgarradora. El deportista había decidido renunciar de forma voluntaria a su contrato de más de 4 millones de euros anuales en Europa para volver a instalarse en la favela Vila Cruzeiro, prefiriendo sentarse en un bordillo de calle descalzo a beber cerveza con los amigos de su infancia, antes que seguir soportando la presión insoportable del fútbol de élite. La renuncia definitiva a su contrato con el conjunto italiano marcó el inicio de una etapa turbulenta caracterizada por sus apariciones constantes en las crónicas policiales de su país natal. Las fotografías del exfutbolista empuñando armas de fuego de alto calibre junto a líderes de facciones criminales de la favela dieron la vuelta al mundo, desatando investigaciones judiciales por presuntos vínculos con el tráfico de drogas y el lavado de dinero, aunque los tribunales terminaron absolviendo al jugador de los cargos más graves al comprobarse que su presencia en esos ambientes respondía únicamente a su deseo de volver a sus raíces familiares y proteger a su entorno. La imagen pública del mito del fútbol mundial quedó empañada de forma irreversible ante la opinión pública internacional. Los intentos posteriores por recuperar su carrera profesional en clubes de la liga brasileña como el Flamengo, el Corinthians o el Sao Paulo demostraron que el físico privilegio del emperador había cedido ante el sobrepeso, la inactividad y la falta de disciplina atlética. A pesar de dejar destellos aislados de su zurda prodigiosa que conquistaron títulos locales y encendieron a las hinchadas sudamericanas, las constantes recaídas en la vida nocturna,
Los ausentismos en los entrenamientos y las lesiones musculares recurrentes terminaron por precipitar su retiro definitivo de los terrenos de juego, dejando en la retina de los aficionados el amargo sabor de lo que pudo haber sido la carrera del delantero más dominante de su era. El estilo de vida de Adriano, tras colgar las botas, continuó alimentando los titulares de la prensa sensacionalista internacional. La venta de varias de sus propiedades inmobiliarias en Europa y Brasil para liquidar deudas acumuladas durante años de inactividad profesional desató los rumores sobre su total ruina financiera. Aunque el propio exjugador ha aclarado en múltiples entrevistas que conserva parte de su patrimonio y que vive de forma acomodada, su distanciamiento con el lujo convencional y su preferencia por frecuentar los barrios más humildes de Río de Janeiro desconciertan a una industria del fútbol acostumbrada a que las superestrellas exhiban mansiones y vehículos de alta gama en redes sociales. La dimensión humana de Adriano trasciende los fríos números de sus estadísticas deportivas. En sus confesiones más íntimas ante la prensa, el brasileño ha reiterado que nunca le interesó el dinero, la fama ni los coches deportivos de lujo, sino la paz mental y la cercanía de sus seres queridos. La presión mediática en Italia y la obligación constante de comportarse como un producto comercial destruyeron su salud mental en una época donde los clubes de fútbol no contaban con gabinetes de psicología especializados para tratarlos. Procesos de duelo en deportistas jóvenes, dejando al jugador completamente desprotegido ante los demonios de la depresión. Los testimonios de sus antiguos compañeros de vestuario en la Serie A reflejan una mezcla unánime de admiración deportiva y dolor personal. Jugadores de la talla de Javier Zanetti han calificado el caso de Adriano como la mayor derrota de sus carreras profesionales, lamentando no haber sido capaces de rescatar al brasileño del pozo emocional en el que se encontraba tras la muerte de su padre. La impotencia de ver cómo un atleta con un potencial superior al de la mayoría de leyendas de la época decidía tirar por la borda su futuro deportivo permanece como una herida abierta en la memoria del fútbol italiano. En la actualidad, la figura del emperador genera una devoción casi mística en las calles de Río de Janeiro. Aceptado como un vecino más en la favela Vila Cruzeiro, el exfutbolista participa en proyectos sociales locales, financia actividades comunitarias para jóvenes en riesgo de exclusión social y comparte jornadas de ocio con los habitantes del barrio que lo vieron nacer. Para la comunidad local, Adriano no es la estrella caída del Inter de Milán, sino un símbolo de resistencia que prefirió la autenticidad de su gente antes que las exigencias de un sistema comercial que lo trataba como una simple mercancía generadora de ingresos. El impacto de su historia ha reconfigurado los protocolos de acompañamiento psicológico en las canteras de los grandes clubes europeos. El caso Adriano es estudiado hoy en día en seminarios de gestión deportiva como el ejemplo perfecto de cómo el éxito prematuro, la falta de preparación emocional y los traumas personales no resueltos pueden dinamitar la carrera del deportista más dotado del planeta. Las instituciones deportivas han comprendido que la salud mental de los futbolistas es una variable tan crítica para el rendimiento como la preparación física o la estrategia táctica en el terreno de juego. El debate alrededor de su figura continúa dividiendo a los analistas deportivos internacionales. Mientras un sector de la prensa especializada considera que Adriano malgastó un talento divino por falta de profesionalismo y madurez personal, la mayoría de los aficionados entienden que el dolor por la pérdida de un padre es una carga que trasciende cualquier contrato millonario. La honestidad brutal del jugador al admitir sus debilidades y su decisión de apartarse de la élite cuando sintió que su mente no podía más, le han otorgado un estatus de autenticidad que pocos futbolistas alcanzan tras su retiro. Hoy en día, alejado por completo de los focos de los grandes estadios y de la exigencia de los banquillos profesionales, la figura de Adriano sigue generando una mezcla de fascinación, melancolía y respeto absoluto en la comunidad futbolística global. Su testimonio de vida constituye una advertencia desgarradora sobre la importancia de la salud mental en los deportistas de alto rendimiento, demostrando que la fama, los vehículos de lujo y las cuentas bancarias repletas de millones son incapaces de sanar las heridas del alma cuando se pierde la razón de vivir. En definitiva,
La historia de cómo Adriano Leite Ribeiro pasó de ser el heredero legítimo de Ronaldo Nazario a renunciar a la élite para buscar la paz mental en las favelas de su infancia demuestra que en el deporte profesional la cabeza y el corazón son tan determinantes como el talento físico. La leyenda del emperador permanecerá para siempre en la memoria de los aficionados, no por los trofeos que levantó, sino por la humanidad de un gigante que prefirió la libertad de su barrio antes que la gloria fría del dinero europeo. Ante esta conmovedora, trágica e impactante lección de vida que demuestra la fragilidad emocional de las superestrellas del fútbol mundial, la discusión sobre el cuidado de la salud mental en los atletas de élite está más viva que nunca en las plataformas digitales. ¿Consideras que Adriano cometió un error imperdonable al renunciar a su carrera y a su fortuna en Europa por refugiarse en las favelas? ¿O crees que fue un acto de valentía personal priorizar su paz mental sobre los millones y la presión del negocio del fútbol? Deja tu opinión detallada en la sección de comentarios para debatir con todos nuestros seguidores. Regálanos tu valioso me gusta si aprecias nuestro esfuerzo por investigar las historias más humanas y profundas del deporte rey. Y suscríbete de inmediato a Fútbol al Límite para no perderte ninguno de nuestros próximos informes especiales sobre los secretos y las sombras del fútbol internacional.